La ciudad de estaño. Coworkers. Matías dio clic y los cambios se enviaron en automático. El compilador hizo su trabajo y arrojó la pantalla de revisión automatizada. Apenas unas partes pequeñas de su código necesitaron optimizarse. Había pasado toda la mañana solucionando un error en el botón de compra del chat de Weibo Live. Luego de probar varias rutas, por fin había escrito una que funcionaba, convencido de que el problema estaba solucionado. Verificó que sus modificaciones quedaran asentadas en la bitácora del programa revisor. Agregó en las notas el emoticono de un brazo musculoso, como símbolo de fuerza. Escribió la palabra Don y cerró la computadora. Se talló los ojos y estiró los brazos hasta que escuchó un ligero crujido en el hombro izquierdo. Estaba tenso, cansado, olía mal. Un olor pestilente le brotaba desde los shorts y el calor lo llevaba como bruma a su nariz. No se había bañado en todo el día por resolver el problema del botón. El plato con los restos de su comida instantánea reposaba a su lado y aún vestía la playera de tirantes que era su pijama. Se tocó la axila sudorosa con la mano, talló un poco y después la olfateó. Resolló de inmediato. El aroma de su sudor era repulsivo y picante. Se sintió como en los tiempos de la universidad. Así apestaba en ese entonces luego de un fin de semana frente a la computadora con sus compañeros. Terminaban tareas y trabajos en equipo el viernes para concentrarse en sus proyectos personales el fin de semana, con el sueño de fundar el siguiente Weibo, la gran empresa que en ese entonces aglutinaba videojuegos, redes, noticias, streams y la clave de su éxito, los microvideos generados automáticamente, los que le enviaba a sus amigos en sus tiempos de universitario y los que años después pasaría viendo diario durante horas. Videos generados de acuerdo a sus preferencias, a su historial, mapaches con guantes de box peleando sobre una montaña de basura, mujeres hermosas con cuerpo de sirenas nadando en manada como delfines, comida de fantasía, millones de videos que se generaban con la comida perfecta en construcciones absurdas, como un edificio hecho de hamburguesas que era devorado por miles de personas que lo escalaban y mordían, gatos surcando los cielos y bombardeando Rusia con misiles de plátanos, perros que hablaban doctamente sobre el envenenamiento de los mares. Solo recordaba claramente esos. Habían sido los primeros, memorizados por el impacto de Weibo en el mundo. Los que veía ahora y se generaban diarios solo hablaban de él, de sus gustos, de su estilo de vida, el que tenía en San Francisco y el que vivía ahora de vuelta en México. Desde que era un universitario, su sueño y el de sus compañeros había sido crear algo similar. Pasaban aquellos días pensando en qué ofrecer que no tuviera Weibo, y en más de 3 años no lo encontraron. Al terminar la universidad ya poco les importaba. Weibo ya no era tan popular como en sus días, iba a la baja. Otras empresas que le hacían la competencia surgieron, y solo Matías había logrado entrar a Weibo por un golpe de suerte, por la buena relación de su padre con la gente en Estados Unidos. Terminó alejado de sus amigos que lo acusaban de haber entrado solo por su familia, pero a él poco le había importado. Pinches envidiosos, le dijo a Amelia y se fue con ella. Mudaron sus vidas a San Francisco, a las oficinas de Weibo que le ofrecían un trabajo pequeño, desde abajo, bien remunerado por sus habilidades. Tiempo pasado, apenas recuerdos, porque Matías ahora trabajaba a distancia desde su departamento, oliendo igual que una década atrás, sin amigos, sin compañeros, sin Amelia, completamente solo. Se levantó del escritorio, cruzó la diminuta sala que compartía espacio con el comedor y entró al baño. Mientras orinaba decidió que se bañaría al regresar del gimnasio. Había faltado con tal de resolver el problema del botón de compra y le molestaba que el trabajo interrumpiera su rutina de ejercicio por la mañana. Evitaba ir por las tardes. Pensar en el gimnasio repleto de gente lo ponía de malas. Le desesperaban los tiempos de espera para que liberaran las máquinas, la necesidad de cambiar el orden de su rutina en medio de hombres llenos de sudor, blancos, con ojos claros y miradas perdidas, ocultas detrás de los lentes guías, donde el coach virtual los motivaba en inglés repitiéndoles las rutinas de ejercicio. Le asqueaba verlos, sentir su presencia, aunque nunca se los decía. Nunca hacía nada, solo callar y esperar. Por dentro cultivaba un odio profundo hacia sus pieles blancas, rojas por el sol inclemente de las calles, de la playa y de los jardines artificiales donde paseaban. Cuando se ponían a su lado en las máquinas de peso asistido y pujaban por el esfuerzo, Matías veía en cada uno de esos hombres al tal Oliver, el nuevo esposo de Amelia, exactamente como él, con sus piernas gruesas y su piel blancuzca, con el cabello rubio, largo y brillante que caía como una cascada de oro tapando los grandes ojos azulados
que contrastaban con su bronceado permanente. Le repugnaban. No podía estar a su lado. Cada gemido proferido intencionalmente al levante de las pesas le recordaba los gemidos de Oliver a punto del orgasmo, exacerbados por los estímulos sexuales mandados al módulo de memoria y compartidos por el enlace con el módulo de Amelia. Gemidos largos y pronunciados, gemidos que habían impregnado la cama donde ellos durmieron durante años. Gemidos que deseaba olvidar, con el deseo de alterar su módulo de memoria con un chamán que por un pago exuberante le borraría cualquier recuerdo. Sabía que por eso estaba ahí, en Cancún, en una torre exclusiva. Ahí terminaban mudándose los corazones rotos. Ahí hacían antesala a los desesperanzados con dinero que podían alterar sus módulos. Él era uno de ellos, como muchos, como Amelia que lo había borrado un año atrás. Lo supo cuando decidió llamarla y no lo reconoció. Tuvieron que pasar varios minutos hasta que lo recordara como Matías, el compañero de la universidad. No su exnovio con el que había migrado, con el que se había comprometido y que había borrado de su memoria física y virtual. A diferencia de ella, aún no estaba listo para hacerlo. No se sentía capaz. Lo veía como un acto cobarde, y por dentro se reprochaba que el cobarde era él. Año y medio soportando el calor de Cancún, la gente, la colonia de gringos que le hacía sentir que nunca había salido de San Francisco. Mejor ahí que en la ciudad. No podía meterse a México ni tan fácil ni tan rápido. En algunas partes de la ciudad la gente lo miraba con recelo por no tener encaje y prótesis. No le faltaban extremidades como los pobres diablos a los que les temía cuando los miraba pasar. No era como Amelia. Tanto no era que no quería perder su memoria. Le daba miedo que los recuerdos le regresaran de golpe como a tantos otros que creían haber disuelto el recuerdo traumático en sus módulos de memoria, y con ello el dolor en el pecho, en el estómago y en las piernas temblorosas. Los que alteraban su módulo de memoria ilegalmente se exponían a que los recuerdos les llegaran de golpe. Y todo el dolor evitado, los recuerdos reprimidos virtualmente, los traumas como moscas con patas de aguja, regresaban súbitamente, haciéndolos gritar en medio de la calle, unos minutos, antes de que la alteración en el módulo se corrigiera a sí misma y los dejara en la calle sin saber por qué tenían los ojos mojados de lágrimas y les dolía ahí donde creían tener el corazón. Matías esperaba un año atrás que al verlo en la videollamada, eso le pasara a Amelia, que le regresarían los años vividos juntos, las noches en cama, los desayunos en medio de la luz de la ventana de su casa en San Francisco. Pero no pasó. El chamán había hecho bien su trabajo en Cancún, el lugar que habían pisado al mismo tiempo sin que él lo supiera. Tomó su maleta y mientras metía su ropa del gimnasio se preguntó si Amelia tendría recuerdos repentinos sobre él. La misma pregunta que se hacía todos los días, cuando el trabajo estaba resuelto y no tenía más que pensar. Media hora de camino hacia el gimnasio en medio del tráfico pesado de la tarde era lo que tenía que hacer Matías para evitar un calor agobiante que hacía sudar a la gente que osaba salirse del mar o de las zonas verdes. El asfalto aún quemaba por los rayos del mediodía y la gente caminaba buscando en automático la sombra de las palmeras, cientos de ellas, robándole un poco de espacio a las calles repletas de torres de departamentos como el suyo. Matías los miraba desde el auto, con el aire acondicionado al máximo. Prefería pasar ese tiempo atorado en el tráfico que salir a la calle, donde un sol moribundo aún mandaba sus restos flamígeros hacia la gente. El auto se manejaba solo, no requería prestar atención. Su mirada estaba en la pantalla que había sustituido al velocímetro y duplicaba las publicaciones a las que estaba suscrito en Weibo. Videos generados por sus preferencias, noticias, minijuegos que podía controlar con su módulo de memoria y donde su avatar era el protagonista. No duraba más de 2 minutos en cada publicación. Los tokens por tiempo de vista se almacenaban automáticamente en su monedero virtual. Le faltaban pocos para canjearlo por un cupón de descuento en Green Foods. Saltaba de un juego a un video autogenerado, luego un fragmento de su serie personalizada y un anuncio de Game, el candidato a la presidencia que lo irritaba. Ya había indicado varias veces que no quería recibir publicidad de él ni de su partido, ni de ningún pinche político, escribió en el tablero. Y Weibo respondió: Agradecemos tus comentarios y nos esmeraremos en mostrarte mejor contenido. De vez en cuando volteaba a la calle, apenas un vistazo y regresaba la mirada a la pantalla. Odiaba Cancún, pero prefería estar ahí que regresar a San Francisco. Salvo el clima, era lo más parecido a la tierra donde había dejado 10 años de su vida. Las mismas tiendas, la misma arquitectura, hasta el mismo clima generado de forma artificial en los centros comerciales, en los cafés, en los restaurantes. Solo sabía que habitaba en Cancún cuando el sol lo quemaba al bajar del auto.
A veces sentía como si nunca hubiera salido de San Francisco. Las tiendas, la infraestructura, la gente le hacía sentir que solo había viajado unos pocos kilómetros en auto. Le gustaba la sensación y se permitía imaginar que el mar de la península era el de la bahía de San Francisco con sus playas artificiales. Y en una de esas playas, con su arena traída por maquinaria, con sus piedrecillas importadas, con su coral hecho en serie, triturado para que resplandeciera a lo lejos, en una de esas playas imaginaba que estaría ella. Cuando se le terminaba el estímulo, volvía a las playas reales del mar de Cancún, llenas de hombres y mujeres quemados por el sol, tirados en camastros, atendidos por androides anchos y jóvenes morenos con piernas y brazos que rechinaban por el salitre. Playas repletas de militares con sus brazos metálicos conectados a sus encajes, custodiando las aguas, los hoteles, los bares, playas atestadas de sombrillas gigantes, restaurantes flotantes, las playas donde Amelia nunca aparecía. 1 hora y media de gimnasio, 20 minutos más por hacer cola en los aparatos, y Matías estuvo a punto de pagar la membresía platino con la que se podía saltar la fila. Su impotencia lo había hecho sacar la cartera como toda su vida. Desistió cuando estaba a punto de terminar. El dinero no era un problema, pero ¿para qué pagar si se había prometido que no volvería a ir en la tarde? Luego de presenciar la pelea de dos hombres que trataban de estrangularse mutuamente con sus prótesis de última generación. El regreso era peor. El mapa en pantalla marcaba 50 minutos hasta su departamento y la peste a sudor se le había impregnado en la ropa. No había querido bañarse en el gimnasio. Solo salió apresurado luego de que apagó la música en su módulo de memoria y creyó escuchar que alguien lo llamaban Oliver. Fijó la vista en la pantalla y decidió matar el tiempo comprando mientras el auto avanzaba automáticamente a vuelta de rueda. Revisó si por fin había bajado de precio las barras automáticas para el gimnasio improvisado que tenía en su departamento. Tenían un 5% de descuento y chasqueó los labios, decepcionado. Las compró. Llevaba esperando un tiempo y esa era la mejor oferta que había visto en días. Agregó al carrito de compras cosas que la pantalla le recordaba que estaban por agotarse. Pasta de dientes, desodorante, huevos, un par de tenis con sensores. Agregó una caja de yogurt y picó el botón Consiéntete. La pantalla le había recomendado comprarse un proyector de imagen, una réplica de un soldado del siglo XX, uno de los tantos personajes de Warhol, el juego que jugaba desde niño y al que ya casi no accedía. Solo compraba afiches, quería llenar su colección que había empezado desde niño con el primer proyector de imagen regalado por su padre. Lo mantenía por tradición, por amor al recuerdo, saturando las repisas donde los colocaba y veía por horas. Después se volvían solo tubos de cristal apilados que muchas veces se caían por el mal acomodo, y Matías terminaba pidiendo el mismo modelo de nuevo una y otra vez, varias veces desde que había llegado a Cancún. Antes de completar la compra, en la pantalla apareció una sugerencia. ¿Necesitas una repisa más? La tienda había hecho el cálculo y su nuevo proyector no cabría. Picó en el botón de comprar. Por fin se había bañado, se miró en el espejo y sonrió satisfecho al ver su cuerpo. Así se quería ver los siguientes 30 años, y con sus ahorros sabía que le alcanzaba para lograrlo. No era musculoso, sino atlético. No tenía un cuerpo de dibujo porque buscaba asemejarse a alguno de los personajes en las series que veía. El departamento estaba silencioso. Solo oía el sonido del aire acondicionado que de vez en cuando arrojaba un aromatizante con esencia de bosque y tierra mojada. Proyectó en la pared una serie. Ya había visto el capítulo, pero decidió verlo en modo espectador. Activó el módulo de memoria y se trasladó a una trinchera en Verdún. Sus manos eran las de Philippe, el protagonista que se malentonaba en ese capítulo a destruir la artillería alemana. Matías miraba los árboles sin hojas, secos, destrozados por el fuego. Pudo ver el lodo en sus pies, los cadáveres amontonados, mientras Philippe se abría camino a punta de bayoneta en medio de las trincheras. No podía controlar nada. Su mirada era la de él. Veía lo que los directores de la serie querían que viera a través de los ojos de Philippe. Una notificación apareció en su vista y puso en pausa la serie. Su paquete había llegado. Abrió la puerta y las cajas estaban ahí. No alcanzó a ver el ancho irse, con el trozo que los caracterizaba pintado de 2 líneas reflejantes. Asomó la cabeza en dirección a las escaleras y pensó que quizás solo había sido un dron repartidor, y el portero, un hombre mayor y calvo llamado Raimundo, le había subido todo con el cargador automático del edificio. No le importó, metió las cajas y cerró la puerta. Solo sacó el proyector de imagen, lo encendió, y el resto de los proyectores, los tubos de cristal que antes solo eran plásticos amontonados,
se encendieron al unísono al detectar un nuevo elemento sumarse a la colección, que se expandía por cientos sobre las repisas. Los miró interactuar entre ellos, soldados, robots, superhéroes, cantantes, estrellas de rock del siglo pasado, personajes de anime, todo ícono pop que recordaba de su infancia estaba ahí. Cientos de ellos dando brincos de un proyector a otro, creando el efecto de que estaban vivos. Saludaron al nuevo, aplaudieron, cantaron una canción y se despidieron de Matías llamándolo por su nombre. Terminó de ver la serie y se fue a la cama. Meditó antes de acostarse en el futón. Meditó y de nada servía. En su mente aparecía Amelia y el tal Oliver, el trabajo y los personajes de Warhol brincando de un lado a otro. Se vio varios estímulos y por fin pudo aclarar su mente. El paquete de estímulo para la meditación servía a la perfección. Se recostó y revisó en su teléfono Wigo Live. Entró al canal de Necocindi y la vio meditando, entallada en unos shorts diminutos con una blusa que le transparentaba los senos. Matías sonrió ligeramente mientras se acariciaba el pene. Picó en el chat e intentó comprar créditos. Todo funcionó perfectamente bien. Apareció la pantalla de gracias y Necocindi abrió un ojo, interrumpió brevemente su meditación y respondió: «Gracias, bebé», con voz suave e infantil. Despertó a las 7:30 de la mañana como todos los días. Desayunó un yogurt y salió al gimnasio mientras escuchaba las noticias. 10 minutos de ida, 1 hora de gimnasio, media hora en las regaderas, 15 minutos de regreso y ya con café en mano prendió la computadora. Puso música y marcó su hora de entrada, 5 minutos antes de las 10 de la mañana. Revisó la lista de tareas que se apilaban en el programa revisor. Su nueva instrucción era solucionar un problema con la interfaz de emoticonos en el chat de Weibo Live. Revisó sus notificaciones dentro del programa. Tenía varias. Dio clic y apareció un mensaje de Anad, que lo saludaba en inglés de forma cordial y le comentaba uno por uno los cambios que había hecho a su código para optimizarlo. Inspeccionó cada una de las líneas borradas, sustituidas por las modificaciones que Anad había hecho. Pegó la mirada a la pantalla tratando de encontrar algún error, un dedazo, alguna señal que le permitiera responderle, pero era perfecto, a prueba de fallos. Anad había encontrado una ruta distinta a la suya y parecía restregárselo en la cara. Miró la hora de los cambios. El tiempo asentado en la bitácora marcaba las 6 de la tarde, justo cuando estaba en el carro rumbo al gimnasio. Sintió que los músculos del cuello se le tensaban. Lo que había probado en el chat de Necocindi ni siquiera había sido su trabajo. Volvió a revisar las correcciones de Anad. Nada, pulcro. Había solucionado todo a la perfección. Nunca le había pasado algo así. Era la primera vez que un coworker le corregía el trabajo. Sabía lo que eso significaba y lo confirmó a los pocos minutos cuando recibió un mensaje del gerente de proyecto, Lucas, un sujeto afable que pocas veces interactuaba con Matías. En el mensaje no lo regañaba, pero le dejaba claro que pusiera más atención, que afortunadamente Anad se había percatado a tiempo de un error que pudo haberles costado que el chat de Weibo Live estuviera fuera de línea unos minutos. Cerraba el mensaje en un español perfecto, con buenos deseos y saludos cordiales desde Texas. Matías escribió una respuesta seca y corta, solo un entiendo, sin disculparse por su error. Se recargó en la silla, abrió el perfil de Anad y le mandó un mensaje con gratitud hipócrita por haber corregido sus errores. En realidad quería gritarle, marcar su número para echarle en cara la descortesía de no haberlo consultado antes de corregir sus cambios. Supuso su intención, lo que quería lograr evidenciando sus errores. Anad no tenía más de 4 meses en su equipo de trabajo y quería demostrar que sabía. Y qué mejor forma de hacerlo que corrigiendo al más viejo del equipo. Se paró y caminó por la diminuta sala. Pinche indio pendejo. Si es un morrito ya se cree bien chingón. Musitó enojado. Sabía poco de él. Su perfil de Weibo lo mostraba como un joven universitario, recién egresado que trabajaba y vivía de fiesta. Solo eso, nada más. Regresó a la computadora, comenzó a escribir y luego de unos minutos le dio enviar. No le había dicho nada malo, ni partía de una amenaza. Solo le dejaba claro que la próxima lo consultara antes, que entendía que aún no supiera cómo funcionaban las cosas en su equipo de trabajo. Sacó la experiencia por delante en el mensaje y le dijo que él llevaba 9 años en Weibo y que estos asuntos se dirimían en lo personal, que la idea era formar equipo de trabajo, no generar tensiones innecesarias. Se quedó mirando la pantalla, esperando la respuesta de Anad. Buscó la hora en Nueva Delhi y pensó que casi eran las 8 de la noche allá. Anad podía contestar, pero no lo hizo, y Matías se quedó esperando las burbujas de texto que antecedían el mensaje. Pasó la mañana trabajando,
Bloqueó todas las notificaciones de sus amigos en San Francisco, de su madre que diario le mandaba mensaje para preguntarle cómo estaba. No revisó nada, solo cuando se paraba por agua o por café daba un vistazo. Nada importante, nada que lo hiciera despegarse del trabajo. Actualizaba los mensajes de Anat cada cierto tiempo. Ni siquiera lo había leído y Matías refunfuñaba mientras repetía, puto indio de mierda, y seguía trabajando. La diferencia de hora no ayudaba. Sabía que en WeWork eran muy respetuosos de los horarios de trabajo. Salvo una situación extraordinaria como una llamada grupal, una situación de crisis, el horario laboral obligatorio era de 10 a 5 de la tarde, sin importar en qué parte del mundo estuvieran. Las horas restantes podían estar incomunicados. Era su derecho. Miró de nuevo la hora de los cambios. Anat lo había hecho de madrugada y se recordó a sí mismo, años atrás cuando recién había ingresado a la oficina de San Francisco y se llevaba trabajo a casa para evitar discutir con Amelia en la cena. Ponía excusas del por qué prefería quedarse de madrugada, encerrado, trabajando pese a que ya no era obligatorio hacerlo. Quería destacar en ese entonces y nunca lo logró. 5 años y nunca lo ascendieron en responsabilidad. No era un asunto de dinero porque WeWork en ese entonces era conocida por pagar muy bien a sus empleados, sin importar el rango. La brecha salarial era de las más bajas y el dinero era suficiente para que pudiera cubrir una vida lejos del ostento, pero sí que faltara nada indispensable. Cuando vivía con Amelia tenían auto, una casa hermosa, vacaciones pagadas donde viajaban a Hawái. No dudaba en publicar cada uno de sus viajes, cada compra, su colección de proyectores, el pequeño lujo que poseía cada fin de semana. Lo publicaba para que lo vieran sus amigos de la universidad. Sabía que les iba peor en las empresas emergentes que poco a poco les robaban la atención de millones de usuarios a WeWork. No le interesaba el dinero, se había acostumbrado a tenerlo de forma fluida y ahorrar lo suficiente. Por eso lo gastaba sin recato en lo que se le diera la gana. El dinero que ganaba junto con los ahorros que le había heredado su padre le bastaban para llevar una vida cómoda. Lo que deseaba era ascender. No pensaba regresar a San Francisco, sino era como directivo, como los hombres y mujeres que veía subir al área de dirección cuando trabajaba en oficina, donde solo estaba él y otros 2 sujetos en un espacio vacío que era ocupado por los servidores y la gente que trabajaba a distancia. Anat estaba haciendo lo mismo que él en esos años, desgastarse, cansarse hasta el extremo esperando así ascender rápido. El reloj en pantalla marcó las 5 de la tarde y Matías revisó su trabajo del día. El avance era notorio. Había resuelto a la perfección el problema de los emoticones. Revisó minuciosamente sus cambios y dio clic en enviar. Agregó la nota de siempre a la bitácora. Vio por última vez sus mensajes antes de marcar su hora de salida. Nada. Anat no había respondido. Se levantó, fue a la cocina y trató de calmarse con un estímulo. Pensó que tal vez estaba exagerando. ¿Cuál era su miedo? ¿Que lo corrieran? ¿Buscar otro trabajo? No le importaba. Con su experiencia y con la doble nacionalidad le sería fácil encontrar un puesto de lo que fuera en cualquier empresa. Gringo a medias, le decía Amelia con una risita atacada, cuando le echaba en cara que la mantenía. Solo heredaste, Matías, como muchos otros. Nada más que a ti te dejaron dinero y apellido gringo. ¿Por qué te enoja tanto? Muchos quisieran estar en tu lugar, pero a fuerza quieres ser un chingón. Y si no lo eres, ¿cuál es el problema? Así estamos bien, así nos va bien. Solo cumple con tu trabajo y estaremos bien. Deja de buscar problemas donde no hay. Y Matías se llenaba de furia y le gritaba que quería construir lo suyo, que volaba alto, que él no podía ser como ella, sin aspiraciones, sin sueños, una pinche jodida, sin nada más en la vida que haberlo conocido. El recuerdo le hizo sentir náuseas y de inmediato se mandó otro estímulo al módulo de memoria. Su plan médico era casi ilimitado y los usaba cuando la culpa y los recuerdos le regresaban de golpe. Escuchó el sonido de una notificación en la computadora. Dejó el vaso sobre la mesa y se acercó de inmediato, impaciente por la respuesta. Solo había sido un hola, en inglés. Las burbujas bailotearon a la espera del mensaje completo. Unos segundos y el texto apareció en pantalla. Matías lo leyó rápido. Apenas unas líneas que le pedían una disculpa, que no volvería a pasar, que esperaba aprender mucho de él. Sonrió satisfecho y le mandó una imagen animada de Warhol, de 2 soldados levantando los brazos en señal de victoria, con cientos de cadáveres esparcidos sobre una montaña de arcoíris. Burbujas de nuevo. Anat rió con un emoticón y le respondió que a él también le gustaba, que cuando quisiera podrían jugar juntos. Matías envió la imagen de una cara feliz y cerró la computadora. Y un suspiro. Se había preocupado por nada. Decidió salir a cenar. Mandó un mensaje a Elizabeth, una entrenadora personal que WeWork Date había elegido para él, la única con la que había funcionado.
luego de docenas de intentos con mujeres aleatorias que se despedían antes de que acabaran la cena. Fue hasta que decidió pagar el paquete premium que Wigo Date le arrojó el perfil de Ellie, como le gustaba que la llamara mientras besaba su cuerpo desnudo. Nada formal, nada afectivo, solo un intercambio de estímulos que duraba hasta la madrugada, cuando ella lo despedía después del tercer orgasmo. Pasó media hora hasta que recibió respuesta. Ese día estaba ocupada, sus cursos tenían prioridad. Le hizo una contraoferta. El sábado lo tenía libre y agregó una imagen de una mirada coqueta como respuesta. Matías sonrió. Al menos tendría dónde ir, qué hacer el fin de semana. Elizabeth no era nada serio, pero la necesitaba como un salvavidas para no atragantarse en su soledad. Podría esperar. Mandó un mensaje a Richard, otro coworker con el que había coincidido en San Francisco, un gringo promedio que se había autoexiliado a Playa del Carmen para alejarse del mundo de Wiwo y que ahora atendía su propio negocio, un puesto de frutas especializadas en Cancún, dirigido a gente que, como Matías, no dudaban en pagar una fortuna por un plato repleto de mangos. Respondió con rapidez, invitándolo a que pasara a comerse unas frutas, y agregó una imagen autogenerada de él, acompañado de un mango con camisa y lentes oscuros. Matías accedió a visitarlo, como siempre que quería salir de su departamento e improvisaba un destino. Lo frecuentaba cuando no había nadie más y necesitaba sentirse bien consigo mismo. Su reflejo en el gringo lo ayudaba a valorar su vida, su empleo, su estilo de vida. No le agradaba pasar mucho tiempo con él. Lo veía tranquilo, despreocupado. Fumaba marihuana en medio de una nube gris que parecía seguirlo. A Matías lo desesperaba el gringo, su despreocupación al actuar, su voz lenta y pausada, su aroma a cenizas, a sudor mezclado con playa, tatuado hasta el rostro, con el cabello seco por el mar, una enorme melena hirsuta que se acomodaba compulsivamente mientras recibía las cajas de fruta. Supervisaba su negocio, atento a que las picadoras automáticas arrojaran los vasos rellenos de fruta. Solo eso hacía, lo demás era labor de sus empleados, el mismo tipo de mancebos que Matías miraba con desprecio en las playas, adolescentes morenos en chanclas y shorts, con prótesis en lugar de brazos, extremidades llenas de rumbre y salitre que repartían las frutas y los jugos a sus clientes. Matías estaba dispuesto a soportar su personalidad a cambio de un poco de compañía. Su trato, su mal español con el que hablaba porque se había impuesto nunca más a hablar en inglés. Dejaba pasar los chistes, las burlas, su reiterada cantaleta sobre su trabajo. Trabajas en lo más bajo que ratero de aquí, le decía en su mal español, y Matías solo se carcajeaba fingidamente. Se metía al baño y se mandaba un estímulo que le hiciera soportar al único amigo que siempre estaba disponible como una compra, como un cupón de emergencia para cuando necesitara frente a él carne y hueso que supiera su nombre. Soportaba la pedantería del gringo cuando se levantaba el cabello y le mostraba a Matías la cicatriz donde antes estaba su módulo de memoria y que había cubierto con tatuajes. Se acomodaba el cabello y le repetía lo mismo de siempre. Quítatelo, es la única forma de ver el mundo. Y a Matías le repugnaba, le daba asco verlo. Apresuraba la reunión y salía de ahí con un vaso de fruta carísimo, lleno de orgullo por su vida, agradecido por ser quien era, de no ser el gringo al que solo utilizaba para vanagloriarse de no terminar así después de Amelia. Eso era lo que quería, lo que necesitaba en ese momento. Tomó el auto, marcó la ruta y lo puso en marcha. Avanzó solo y Matías comenzó a revisar Wiwo. Un video de él en medio de una trinchera acompañando a Philip se generó automáticamente y Matías lo compartió a sus pocos seguidores. Agregó una frase que apareció debajo de las letras que anunciaba la serie. Siempre ganando en la guerra, pudo leer. Sonrió satisfecho y el auto avanzó. Se puso en fila, atorado en el tráfico de la tarde. Llevaba una hora ahí y solo veía entrar gente parecida al gringo. Matías contrastaba con los cuerpos marcados por el ejercicio y las pieles rojizas por el sol de quienes entraban a comprar fruta. El gringo bebía una cerveza directamente de la botella. Matías lo acompañaba con un vaso lleno hasta la mitad. En esa hora apenas había dado unos sorbos y renegaba de haberla aceptado. Le desagradaba el sabor, lo amargo de la cerveza. No entendía por qué la gente bebía, por qué tenían que soportar el desagradable sabor del alcohol en las lenguas, solo para producir la sensación que un estímulo podía darles de inmediato. El gringo era el interlocutor perfecto, medianamente ebrio, aletargado en la escucha, disperso en la atención. Le permitía hablar largo rato sobre su rutina, sobre el desprecio que sentía por los hombres del gimnasio, sobre la serie de Philip. Cuando se le acababan los temas recurría a lo de siempre, recordarle sus épocas juntos en San Francisco, trabajando para Wiwo,
jugando al Warhol los fines de semana. Matías lo puso al corriente de todo lo que publicaban en Weibo sus antiguos coworkers. Le contó sobre Marisa y su accidente fatal que terminó en una demanda de su familia contra la empresa de autónomos. Le platicó sobre Choi y el suicidio que le achacaban al fallo en su módulo. Le dio detalles de Enrique, quien ahora seguía sus pasos y se había instalado en Vallarta con su negocio de experiencias sin módulo de memoria. Y finalmente le contó sobre él, lo que había pasado ese día con Anad. Se desahogaba en cada palabra, en cada insulto disfrazado de queja. Hablaba sin parar y cuando el gringo volvía de su letargo y unas breves palabras salían de su boca, lo interrumpía para exacerbar su desprecio por Anad, por Weibo, por toda la industria. ¿Te acuerdas de cómo éramos en ese entonces?, le había preguntado Matías, si la intención de recibir una respuesta solo buscaba justificar su comparación con Anad. El gringo escuchó unas charolas caer al piso y sin levantarse de la silla tronó los dedos y apresuró a sus empleados para que las recogieran. Regresó la mirada a Matías y dando una calada al porro que había forjado en medio de su parloteo, respondió con la voz diluida por el humo. Harto. Ya te había dicho que son bots, ¿no? Dijo y regresó la mirada a sus empleados. Ándenle, chamacos, muévanse, que alguien se va a caer ahí. Supervisaba a detalle que todo fuera recogido con rapidez. Y otra fumada, una larga y pronunciada, mientras sonreía al ver la cara de Matías. Continuó con su español que evidenciaba su acento extranjero. Son bots. Me sorprende que no te hayas dado cuenta. Todos vienen acá cuando los descubren. Muchos renuncian como yo lo hice. No aguantamos vivir en esta simulación de trabajo. Miren aquí, haciendo como que hacemos, solo porque Weibo necesita justificar que da trabajo a miles, cuando un poco de gente y sus bots les basta para seguir haciendo dinero. Antes hasta los directivos eran humanos, ahora ya ni eso, Matías. Todos son bots. Los únicos humanos aquí son los accionistas de Weibo y gente como tú, que no se dan cuenta, o que siguen cobrando sus salarios y aceptan lo que es, que así son las cosas, así funciona, que no importa lo que hagas, da igual. Los bots de Weibo siempre te lo van a corregir. Y tu única función es jugar a que trabajas, porque si no lo haces, ¿cómo justificas para qué existes? Necesitan arrojarnos unas moronas para que esto siga. De todos los que conozco, eres el único pendejo que aún trabaja ahí. Haz memoria de lo que hablamos hace rato, o muertos o en otros lados. Pero ya nadie trabaja para Weibo, porque si van a jugar a trabajar, hay otras empresas que pagan mejor por no hacer nada. Matías trató de interrumpirlo. Le cansaban sus palabras. No era la primera vez que se lo decía, que le contaba las teorías que para él solo eran mera ficción, producto del ocio, de las drogas que consumía como caramelos, de su aliento alcohólico que evidenciaba su discurso paranoico y sus hipótesis que eran el resultado de anular su módulo de memoria. Matías había leído notas sobre ello antes de que se diera a viajar a Cancún a borrarse a Amelia. Quienes lo hacían en la clandestinidad terminaban con delirios, la realidad se les distorsionaba, las alucinaciones aparecían de la nada y sus pensamientos se volvían un amasijo de cosas absurdas, incoherentes. Buscaban conexiones donde no había nada, ataban cabos en medio del humo que les salía de la boca. Espérate, déjame terminar, Matías. Vas a decir que no, que estoy loco, que es porque me quita el módulo, que soy un pendejo. Eso te dicen, Matías. Es lo que hacen todos los días y no lo ves porque desde el módulo te mandan cosas para que no lo creas. ¿No te das cuenta? Debes hacer algo. Hasta que gente como tú no haga algo, vamos a seguir en esto, gritó el gringo. Con la mirada incendiada, había roto su propio pacto lingüístico. Lleno de furia le gritó a Matías mientras sus empleados lo miraban perder la razón. Con la cara roja y los ojos saltones, manoteaba en la mesa de plástico una y otra vez como si con el ruido de los platos, de la palma de su mano intentara despertar a Matías, quien solo se mandó otro estímulo. Solo así podría soportar la paranoia de la única persona con la que podía hablar ese día. Matías viajaba de regreso. Veía las actualizaciones de Weibo en el tablero mientras el autónomo avanzaba, a través de la noche calurosa que se sentía como mediodía. Si no fuera por la luna y las luces de las torres de departamentos que volteaba a ver de vez en cuando, podría pensar que el sol se aparecería en cualquier momento. Trataba de distraerse. No quería más estímulos y ni siquiera le hacían tanto efecto, después de la docena que gastó con el gringo. Lo había pasado a dejar a su departamento después de los gritos, de los insultos, de que lo maldijera en inglés, en español, en el Spanglish que le letargaba las palabras y le entumía la lengua. Sus empleados le dijeron que siempre era así, que todas las semanas estallaba en algún momento, solo que ahora le había tocado a él. Pobre gringo, pensaba Matías, pobre cabrón.
todo jodido, triste, melancólico, lleno de rabia, todo por haberse quitado el módulo de memoria. No era ni una fracción de Richard, su compañero de trabajo en los años en San Francisco. No era ni la sombra de aquel gringo pálido de ojos verdes y cabello corto que peinaba compulsivamente. No era Richard, ese estaba muerto en San Francisco. Aquí había llegado a olvidarlo, a deshacerse de él, a empezar una nueva vida alejado de la superficialidad del mundo de Wiwo y las empresas que ahora se peleaban la atención de la gente. Richard había llegado a Cancún para hacer aquello que él aún no se atrevía porque tenía miedo de convertirse en él. Pensó en Amelia. ¿Cómo sería ahora? Sería la misma. El gringo era otra persona porque se había anulado el módulo, pero Amelia solo había borrado su recuerdo. No pudo haber cambiado tanto, se dijo, más como una súplica, como un deseo, la fe que tenía en que en la memoria de ella aún quedara una breve imagen de él. El autónomo se incorporó en la avenida Guayacán y Matías se sintió aliviado al ver la homogeneidad de las torres de departamentos que se alzaban hacia la noche, los cubos de luz que resplandecían en medio de las palmeras y atraían a cientos de insectos, con su canto interminable en las noches calurosas. Regresó la mirada al tablero. Le faltaba poco para llegar, pero el tráfico de noche había parado la avenida. Tendría que ver una serie, o jugar al Warhol, o hacer cualquier cosa que le matara el aburrimiento. Su visita al gringo lo había puesto de buenas. Sabía que a eso iba, a sentirse bien luego de verlo ebrio, perdido, loco de furia, creyente ciego de las alucinaciones con las que convivía. Qué bien le sabía el haber tomado la decisión correcta, de aferrarse a su memoria, a su pasado, al módulo que lo hacía ver más joven en comparación con el gringo. El alcohol y las drogas lo habían vuelto un treintón en el cuerpo de un viejo enloquecido. Quiso mostrarle las fotos de Anad, de su equipo con el que llevaba trabajando todo ese tiempo a distancia. Quiso enseñarle los mensajes de voz, las capturas que había hecho en medio de una videollamada vergonzosa. Aquella vez cuando detrás de su jefe apareció una mujer desnuda, en espera de que terminara la reunión y regresara a la cama. Quiso enseñarle el concurso de disfraces que hicieron a distancia. Cada uno había diseñado un filtro que los vestía de forma ridícula, y lo hicieron en una reunión de Halloween, donde revisaron problemas de código, hicieron lluvia de ideas y Matías se sintió acogido por el equipo al resultar ganador. Le preguntaron una y otra vez sobre él, de su historia en Wiwo, le preguntaron sobre su familia, sobre sus gustos, sobre su comida favorita. Tanta atención a la que no estaba acostumbrado, tanta necesidad de sentirse apreciado, justo en el momento más crítico de su ruptura con Amelia. Habló y habló con ellos al grado de experimentar culpa días después por haberse abierto tanto. El auto le indicó que estaba por llegar a su departamento, y un pensamiento fugaz cruzó por su mente cuando el portón automático le dio la bienvenida. Y el auto habló con una voz natural que le resultó familiar. No conocía a nadie en Wiwo en persona, solo a Richard, al gringo, y su forma de hablar en inglés distaba mucho de aquella a la que estaba habituado a escuchar en sus coworkers. Entró a su departamento, dejó la tarjeta del auto en la mesa y miró alrededor. Salvo Elizabeth, nadie más había estado ahí. Fácilmente sus coworkers podrían pensar que el bot era él, que su vida era falsa, que el fondo apostado con sus repisas llenas de proyectores era generado en tiempo real. Prendió la pared y se sentó un momento mientras la reproducción aleatoria de Wiwo le generaba videos de él dentro de Warhol. Sonó una notificación. Neko Cindy estaba en vivo y pensó en verla y enviarse un estímulo antes de dormir. Estaba cansado y no ponía atención a nada de lo que se proyectaba en la pared. Se puso en pie y abrió el refrigerador. Dio un sorbo a una botella de agua de manantial. Sentía un cosquilleo en el estómago y en los brazos. Una incomodidad que no podía explicar. La ansiedad de algo, pero no sabía qué. Se fue a la cama, se mandó un estímulo para meditar, otro para ayudar con el sueño, cerró los ojos y cuando los abrió, se dio cuenta de que estaba empapado en sudor. Miró el reloj, eran las 2 de la mañana. Apenas había dormido 3 horas y en su departamento se sentía un vapor sofocante que parecía pegársele a la piel. Se levantó y revisó el control del clima. En la pantalla de monitoreo indicaba una falla que lo había detenido. Probó reiniciándolo. Nada, no encendía. Corrió el autodiagnóstico y una nota en pantalla le indicó que por la mañana estaría un técnico especializado para revisarlo. Se resignó y abrió las ventanas que daban a un cubo de luz. No tenía vista a la calle. Solo veía las persianas de sus vecinos que a esas horas estarían dormidos, con la comodidad de su clima artificial. Miró hacia el cubo de luz y notó que el aire caliente extraído de los departamentos parecía entrar directo al suyo. Renunció a dormir. La ventana abierta no servía de nada y parecía arrojarle más aire cálido. Sudaba a chorros a pesar de que se había metido a bañar con agua fría.
Miró el reloj de nuevo. Apenas había pasado una hora y la temperatura no bajaba ni siquiera un poco. El clima artificial le había hecho olvidar por completo el calor que se sentía afuera, que vivía cerca del mar y que San Francisco estaba lo suficientemente lejos de él. Prendió la computadora con la intención de trabajar. El poco aire fresco que entraba por la ventana de ese cubo de luz le sería suficiente para sobrellevarlo. Adelantaría trabajo y cuando llegara el técnico por la mañana dormiría toda la tarde con el clima artificial reactivado. Abrió el programa revisor. Tenía varias notificaciones nuevas de Anad. Había hecho cambios a su código, corrigiendo a detalle su solución al problema de los emoticonos en el chat de Weibo Live, señalándole uno por uno sus errores. Matías meneó la cabeza en forma de desaprobación, musitó un chinga tu madre y revisó rápidamente los cambios. Su mañana de trabajo Anad la había tirado a la basura, pero no podía protestar ni decir nada. Todo estaba perfectamente hecho. Hizo cuentas. En Nueva Delhi eran cerca de las 3 de la tarde. Lo encontraría en línea para volver a dejarle claro que su premura por crecer no lo iba a llevar a ningún lado, que se calmara un poco, que solo así él podría enseñarle el camino para llevar una vida tranquila en Weibo y después dar el paso a otra empresa, que aprendiera de la experiencia, que chingue a su madre, dijo. Dio clic en el perfil de Anad y comenzó a escribir más airado que la última vez. Se sentía traicionado. Su acuerdo no había durado ni siquiera un día, antes de que el trepador oportunista decidiera pasar sobre él. Terminó de redactar el mensaje, lo leyó una y otra vez para que no lo acusaran de falta de profesionalismo y le dio a enviar. Las burbujas brincaron y Matías las miró estático. Bailaban y se detenían. Algo no quería decirle a Anad. Supuso que avanzaba una línea y la borraba para ser correcto, para no sonar agresivo. Llegó la respuesta antecedida de un hola amigo, escrita en español. Lo saludó, lo felicitó por su trabajo, le pidió una disculpa y se justificó con que solo estaba haciendo el suyo, que esa era la función que le habían encomendado, revisar código, que lo hacía con todos y que solo Matías estaba teniendo problemas con él, que nadie más se quejaba de su trabajo ni se veían tan molestos por unos simples cambios. Se despidió cordialmente, no sin antes advertirle que enviaría una copia del mensaje a Lucas, para que no hubiera malentendidos. Matías se levantó de golpe, la silla cayó al piso y no le importó. ¿Quién se cree este pendejo?, dijo entre labios. Deseó que el gringo tuviera razón y fuera un bot, porque solo un humano podría ser tan hijo de puta. Solo un humano lo trataría con tanta falta de respeto y desconsideración a su trabajo. Miró de nuevo la hora, aún era de tarde del otro lado del mundo. Nunca hablaba, pero necesitaba decírselo, que lo escuchara. Si no lo hacía por las buenas, tal vez imponiendo su voz, entendería que no se trataba de una pelea cualquiera, sino la defensa de su trabajo. Picó en el perfil de Anad y presionó en llamar. La línea marcó 1, 2, 10 veces y del otro lado Anad no respondía. Muchos huevos para decirlo por mensaje, pero en llamadas hace bolita el muy puto, pensó, y volvió a llamar. Una y otra vez, fuera de sí, la furia le llegaba a la garganta y se le esparcía hacia la frente. Recibió un mensaje de Anad diciéndole que no le iba a contestar, que no estaba obligado a responderle en llamada, que solo podía hablar con Lucas o en alguna reunión de equipo en la que se le solicitara. Matías desistió, después de varios intentos, con el coraje en la garganta y la playera empapada por el calor que parecía aumentar a cada hora. ¿Y si el gringo tiene razón?, se preguntó mientras el sol del amanecer aumentaba la temperatura en el departamento. Los muros irradiaban calor cuando se acercaba a ellos. Seguía sin dormir. Agitaba el brazo izquierdo entumecido y un dolor punzante en la espalda lo jorobaba. Buscaba información sobre Anad, pero cada búsqueda le arrojaba millones de Anads, desperdigados en el mundo. Expresidentes, científicos, deportistas, cantantes, actores y ninguno era Anad, de quien solo tenía su perfil en Weibo, un perfil privado con las fotos que había visto meses atrás. Buscó en cientos de páginas, en tableros de desarrolladores, en cada red de empresas rivales de Weibo, y Anad no aparecía. Metió sus fotos al buscador, dio señas, buscó Weibo, y salieron fotos de Weibo India, de los eventos de trabajadores a los que nunca lo habían invitado. Revisó rostro por rostro, foto por foto, y en ninguna salía Anad. Fotos multiculturales, coloridas, repletas de gente que Weibo presumía como el mejor lugar para trabajar, la mejor empresa de multicontenido en el mundo. Revisó foto por foto y en una de ellas se encontró a Richard, el que recordaba, aquel que había conocido años atrás, aún con el módulo de memoria en la nuca, con el cabello peinado y la apariencia del gringo promedio californiano. Lo halló en medio de una foto con cientos de personas. Su camisa amarilla fluorescente le hizo dirigir de inmediato la mirada.
Su vestimenta cómica le había regresado un poco de humor. Si al Richard de ese entonces le hubieran dicho que se transformaría en el gringo, no se lo hubiera creído. Era como ver dos personas completamente distintas. Eso producía Cancún, la colonia, como le llamaban. Cambiaba la gente que terminaba ahí, y Matías ya no era la excepción. Copió la foto y recortó la parte donde salía el gringo para enviársela por mensaje. Lo miró sonriente, alzaba las manos hacia el cielo, y justo a la derecha del gringo notó un rostro familiar. Anad estaba ahí, con la misma pose que en su perfil de Weibo. Yo nunca estuve ahí. Esa foto es de San Francisco, la generó un bot. Le había respondido el gringo por la tarde. Y Matías seguía buscando información sobre Anad. Solo durmió un par de horas. La ansiedad le carcomía el estómago y el calor era insoportable para que pudiera conciliar el sueño. El técnico no apareció en toda la tarde. No tenía un número al que llamar, solo la pantalla que le indicaba que pronto llegarían a repararlo. Revisaba página tras página, bloques de texto que leía a medias para agilizar la búsqueda, comentarios incrustados en tableros que daban testimonio de situaciones parecidas a la suya y respuestas idénticas a las del gringo. Nos inventan trabajos para que el sistema siga. El gobierno los obliga a mantener una cuota mínima de empleados. Los bots dirigen todo, ¿no se dan cuenta? Necesitan que consumamos. Les van a pagar sin importar qué. Yo me di cuenta, pero lo disfruto. Jodidos ustedes. Y el resto del mundo se chinga. Solo necesitan que unos pocos cobren bien para que la maquinaria gire. Eran las 3 de la tarde. Un sol amarillo, gigante, se posaba sobre la ventana y Matías sintió que el aire se volvía un vapor caliente que le abrazaba los pulmones. Dio un sorbo a la botella de agua, mientras en la pantalla proyectaba las imágenes que había encontrado de Anad en su búsqueda. Una docena de ellas, el mismo rostro con sus ojos negros, enormes, contenidos por un par de ojeras que parecían derretirse hacia su boca de labios diminutos, oculta por una barba mal rasurada. Acercaba las fotos tratando de buscar un error del bot que la generó. Había pequeñas fallas que podían evidenciarlo. Las manos, siempre las manos, eran la prueba de que aquello que se miraba no era real. Pero en ninguna foto nada las mostraba. Siempre con las manos hacia atrás, en los bolsillos, agarrando la espalda de un desconocido con el que se tomó la foto. Siempre sonriente, con la mirada petrificada perfectamente hacia la cámara. Sonó una notificación en su computadora. Era Lucas, su jefe en Texas, al que supuso que Anad, o el bot al que llamaba Anad, había enviado su mensaje amenazante, reportándolo por falta de compañerismo en el espacio de trabajo. El regaño de Lucas era claro y se lo escribió en perfecto español. Te pido por favor que evites acosar a tus compañeros. Ese es el trabajo de Anad, su responsabilidad. Sé que tienes más experiencia en Weibo, pero no por ello vamos a tolerar que trates hacia un nuevo elemento. Por favor, piensa cómo eras tú hace años. Anad solo hace su trabajo con la mayor dedicación, con el aprendizaje que gente como tú en Weibo les han heredado. Eres un gran elemento para nosotros, y estoy seguro que Anad aún tiene mucho que aprender de ti. Matías leyó el mensaje una y otra vez, tan políticamente correcto, tan bien redactado. Durante años había creído que Lucas solo era un tejano mojigato, un boy scout que se expresaba con una exagerada formalidad en las videollamadas. Se acercó al teclado y le mandó una respuesta breve. ¿Podemos hablar?, escribió Matías. Las burbujas de respuesta brincaron rápidamente y Lucas respondió. No, Matías, estoy ocupado. Las burbujas de nuevo, unos segundos en los que sintió el rayo del sol pegarle en los ojos. ¿Te parece si mejor programamos una videoconferencia con todo el equipo para mañana? No aguantó. Dio clic en el perfil de Lucas y lo llamó. El pitido sonó una y otra vez, 10 veces y no contestó. Volvió a llamar. A cada pulso Matías miraba la foto de Lucas. Solo su rostro aparecía en el círculo. Nunca había visto sus manos. Volvió a marcar y recordó que en las videollamadas de equipo solo concentraba su atención en sus rostros. Nunca había puesto atención en su cuerpo, en sus manos. Ni siquiera podía describir algún recuerdo de ellas. Lucas no contestó. Lo despidieron. No lo llamaron, no le dijeron nada, solo un correo que le agradecía por sus años de servicio, por su dedicación a construir Weibo y hacerla una de las mejores empresas. Le desearon lo mejor, la mayor fortuna y fue todo. Lo despidieron y solo hubo un pequeño pago, acompañado del mensaje de agradecimiento y un video autogenerado de él con una corona y una multitud de personas aplaudiéndole. Lo despidieron y Matías guardaba sus proyectores en una caja mientras el clima artificial le arrojaba el aroma a tierra mojada, refrescando la habitación, protegiéndolo del calor que afuera parecía disolver el concreto. Volaría en unos días a San Francisco. Estaba cansado de Cancún.
Quería creer que aún tendría oportunidad de pedir un trabajo allá, en cualquier empresa. Era ciudadano de los Estados Unidos, de la tierra de las oportunidades donde alguien como él podría encontrar un trabajo de lo que fuera, alejado de Wiwo, del calor que parecía aumentar cada día y la humedad se encargaba de esparcir por todos lados. Llevaba 3 meses desempleado y se había hartado de ver series, de meterse estímulos, de salir los fines de semana con Elizabeth. Estaba hastiado de la gente de Cancún, de los gringos quemados por el sol, del clima artificial que había cambiado su aroma y lo sustituía por uno a plástico. Se preguntaba si quedaría registro de la videollamada que causó su despido, cuando les gritoneó a sus coworkers exigiéndoles que le mostraran las manos, que se quitaran los filtros, que encendieran las cámaras. Esperaba que Wiwo no hubiera enviado esa información a otras empresas, que no lo hubieran boletinado, porque aún quería creer, deseaba creer. En sus fantasías imaginaba que cuando regresara a San Francisco, encontraría un trabajo de oficina, con gente a su alrededor en una enorme mesa de madera, con el aroma a café recién hecho impregnando los muros, con el sonido de los teclados siendo presionado por manos como las suyas. No todo podía ser así, le dijo al gringo una semana antes, cuando fue a despedirse. Solo es Wiwo, ya estuve investigando. Hay empresas que no tienen las mismas políticas, que no replican ese modelo. El gringo no le respondió, solo le deseó buen viaje. Estaba ahogado en los humos del porro, con los ojos rojos y una sonrisa que Matías sintió como una burla. Pasó la tarde guardando cosas. Su vida completa cupó en 3 maletas y 6 cajas que se enviaría a su nueva dirección en San Francisco. Sintió una nostalgia extraña al ver el departamento vacío. ¿Qué extrañaría?, se preguntaba. ¿Por qué se sentía triste? ¿De dónde le brotaba esa amargura que le resecaba la boca? No era Amelia. Quería pensar que era ella, pero en los últimos meses poco le interesaba recordarla. Su nostalgia era por los primeros años de su trabajo, cuando la emoción en el cuerpo le brotaba y la presumía donde pudiera. Añoraba la sensación de ese primer gran trabajo, del primer gran amor, de sentirse útil y apreciado por sus coworkers, que lo animaban desde la pantalla. Sabía cómo regresar ahí, ya sea en el lugar indicado para hacerlo, las playas a las que nunca volvería, porque el chamán le alteraría el módulo de memoria para borrarle los meses en Cancún, como Amelia había borrado los años con él. Tomó el teléfono, abrió sus mensajes y comenzó a revisar los contactos que le había pasado el gringo, y ahí apareció su chamán de confianza, el que le había anulado el módulo a Richard. Mientras buscaba en los cientos de mensajes, le llegó una notificación de un número desconocido. Picó con el pulgar sobre la foto de perfil y estaba ahí, en la peor coincidencia, el rostro que no podía olvidar. Era Nad. Matías se levantó rápido de la silla, sintió un pinchazo de adrenalina en el corazón. Las burbujas brincaron y el mensaje apareció en pantalla, redactado en perfecto español. Amigo, siento mucho lo que pasó en Wiwo. Te pido una disculpa por ello. Creo que no fuimos claros contigo. Espero que estés muy bien y te esté yendo aún mejor. El motivo de mi mensaje es para invitarte a trabajar un nuevo proyecto, lejos de Wiwo. Trabajaremos juntos tú y yo, así como trabajabas antes. Es una gran oportunidad que te ofrecemos porque nos gusta mucho tu perfil, tu personalidad y pasión. ¿Qué te parece? Te adjunto el formato de aplicación con los detalles de tus funciones por si deseas ser parte de este nuevo equipo de trabajo. Saludos. Matías apagó el teléfono. Sintió ganas de llorar y de inmediato se mandó un estímulo para bloquearlo. Miró el hueco de luz. El sol ardiente moría en esa tarde y el calor parecía fundir el cielo que se alcanzaba a mirar detrás de un edificio a lo lejos. Tomó de nuevo el teléfono, abrió los mensajes con el gringo y marcó el número del chamán.